Bueno, la simulación es una técnica, no es una tecnología. El entrenamiento de equipo suele hacerse en escenarios que remedan la situación compleja donde el paciente puede variar con rapidez. Además, amplifica experiencias reales con experiencias guiadas que evocan o replican aspectos sustanciales del mundo real y de una forma interactiva. Tiene diversas aplicaciones, no solo para el ambiente sanitario. Y lo que debe buscar o intentar conseguir es la mayor inmersión, siendo un ejemplo teórico el holodeck de Star Trek, como ejemplifica estas imágenes, que es una especie de cuarto que reproduce un entorno simulado, tal como si se tratase de la realidad. Bueno, eso sería el mayor nivel de inmersión, que hoy día no existe. La idea detrás de la simulación es la búsqueda de un sistema de cuidado que optimice la seguridad y calidad de los usuarios del sistema de salud. GABA se refiere en su texto al sistema educativo estadounidense y decía que usualmente se sistematiza el aprendizaje de las ciencias básicas, pero el entrenamiento clínico es un proceso que no es sistemático, es un proceso no sistemático del aprendizaje. Enfatiza las habilidades individuales más que el trabajo en equipo. Y a lo que se apunta es a una formación continua y una interpelación de las prácticas que habían en ese momento. Algo que no está lejos de nuestra realidad, ¿no? Hoy en día. Si bien hace años que hay iniciativas que trabajan para cambiar esto. De esta forma, la simulación provee vías indirectas para mejorar la seguridad. Cirujanos y equipos enteros pueden audicionar y practicar una operación compleja, por ejemplo. También puede ser una herramienta potente para la evaluación y la investigación. Puede ser una herramienta para cambiar la cultura de la salud, haciéndola más orientada a la seguridad. Otra ventaja de la simulación y los modelos utilizados es la posibilidad de practicar sobre sujetos que en la práctica real son inherentemente vulnerables, como por ejemplo neonatos, recién nacidos, con sus diferencias fisiológicas. Diekman, por el 2011, planteaba que el uso no educacional está aumentando, usándose para la investigación, sistemas de análisis de trabajo y mejora, testeado de dispositivos y procedimientos. El marco en el que la simulación tiene su lugar puede ser en un curso, una demostración, todas las actividades que junten personas en tiempo y espacio alrededor del simulador son contextos pertinentes. Busca proporcionar oportunidades de aprendizaje a la vez que se desarrolla una práctica social. Suelen haber reglas para instructores y para los aprendices. El instructor debe crear las oportunidades y el estudiante siempre ser responsable para aprovechar esas oportunidades. Esto es como cualquier relación didáctica entre docentes y estudiantes. Como toda metodología, no está exenta de diferencias culturales que pueden haber en diferentes países con respecto al concepto sobre la relación entre instructor-estudiante, por lo que la simulación debe tomar esto en cuenta, como toda metodología de enseñanza. En nuestro medio se apunta a la relación tutor-estudiante y centrarlo, el aprendizaje centrarlo en el estudiante, obviamente. La simulación no es una novedad como metodología para enseñar. Más específicamente en el sector salud y afines, tenemos el ejemplo que data desde el siglo XVII, tiempo en que una matrona, Angelique du Coudray, creó un maniquí con trapos, telas, cartones, algodón, madera, para comprender la mecánica obstétrica. Se le denominaba púdicamente como una máquina, le llamaban la máquina. Representaba la pelvis de una mujer, el útero, sus ligamentos, la vagina y el recto. Además, incorporaba un modelo de niño de tamaño natural y flexible. Hoy día se le conoce como el maniquí de Coudray. En 1929 se crea el primer simulador de vuelo, Blue Box o Link, se le llamaba también. Las plantas nucleares desde su inicio tienen programas de seguridad donde se ensaya el conocimiento del reactor y comportamientos ante crisis, y esto es de forma regular. A partir de la Segunda Guerra Mundial creció exponencialmente el desarrollo de simuladores y hoy día el 40% del tiempo de entrenamiento para pilotos de F-16 se hace en simuladores. Ahí tienen unos ejemplos, el Blue Box, acá un ejemplo de un simulador de un vehículo de transporte, acá el maniquí de Coudray, y este es un ejemplo que voy a llegar ahora, que es el Resucian de Lardal.
Este avance de la simulación aplicada a la salud se origina en la segunda mitad del siglo XX, habiendo tres movimientos que impulsaron su desarrollo. El primero, la creación del Ardal Medical en 1954, llamada Resucian, esta que tienen acá, que era de bajo costo y era efectivo para habilidades en RCP, en reanimación cardiopulmonar. En conjunto con los médicos anestesistas, Dr. Peter Safar y el Dr. James Elam. El segundo movimiento fue el desarrollo de simuladores que buscan reproducir de forma precisa características humanas. Durante la segunda mitad del siglo XX comenzó con la creación del SIM-1 o Simon en torno a 1960. El primero que era controlado por computadora. Presentaba ruidos respiratorios cardíacos, pulso carotídeo y temporal sincronizados. Las respuestas fisiológicas a las maniobras se realizaban por un programa de computación y posteriormente se desarrollaron entrenadores de segmentos corporales. Y el tercer movimiento fue la reforma educativa que inició a finales del siglo pasado, buscando nuevas estrategias de enseñanza aplicando las nuevas tecnologías. Como anécdota, desde 1966 en la Universidad de McMaster sometían a estudiantes a pacientes simulados antes de enfrentar pacientes reales, demostrando mejor facilidad de interacción posteriormente a esto. Esto lo mencionan López y Spirko. Los fundamentos inician por el informe del Institute of Medicine de Estados Unidos en 1999, que se llamó Err is Human, o sea, errar es humano, de Kohn y colaboradores, que estima que 100.000 muertes anuales en hospitales se debe a errores médicos, aparte del gasto generado por esto. Esto potenció el uso de la simulación, que ya venía hace medio siglo en desarrollo, pero con una baja demanda. La simulación busca garantizar la seguridad del paciente bajo la máxima ética deontológica primum non nocere. Impulsan aún más su uso los programas para la seguridad y los derechos del paciente, demandas de responsabilidad médico-legal, restricción para la educación médica, que supuso la disminución de horas de trabajo de profesionales sanitarios en formación, disminuyendo el tiempo con los pacientes. El no poder realizar procedimientos repetidos sobre pacientes por las molestias, así como el enlentecimiento de procesos asistenciales, también actuó en desmedro de estas prácticas. La presión de la actividad asistencial de los médicos, que hace muy difícil una atención y supervisión adecuada. La evidencia de que la actuación de profesionales en situaciones críticas poco frecuentes y la incoordinación de la actuación que solo se puede corregir y adquirir por medio de la simulación. Como plantean Vázquez Mata y Guilamet Lloveras, la curva de aprendizaje dibuja la figura allí mostrada. Este gráfico muestra que mediante la experiencia de la simulación, el nivel de aprendizaje se alcanza mucho antes que con métodos tradicionales, alcanzando la competencia incluso antes, por lo que el tiempo es mejor aprovechado. Esto incluso aumenta el área bajo la curva de la zona de seguridad, que es la comprendida más allá de la calidad de competente, que son esos dibujos que aparecen ahí. Puede notarse que para el método tradicional en color marrón es mucho menor que para el experiencial por simulación en color verde. Esto porque el tiempo se administra de forma más eficaz previo al contacto con el paciente. Se ha propuesto como norma en la práctica clínica el ver uno, hacer uno y enseñar uno. Esto es muy ligado a la pirámide de Miller que veremos a continuación. En la práctica clínica, el estudiante debe estar siempre supervisado para evitar cometer errores y corregir de forma inmediata con el fin de cuidar la integridad y seguridad del paciente. En la simulación, los errores son permitidos con el fin de aprender las consecuencias del error, rectificar y volver a realizar el procedimiento, algo que con el método tradicional no. La metodología permite un entorno seguro y controlado donde reproducir las veces necesarias situaciones donde el estudiante va construyendo el aprendizaje a partir de la explicación, la reflexión, vivencia y colaboración. Los métodos tradicionales enfatizan el pensamiento lineal, generalmente dividiendo el cuerpo en órganos por separado, que ayuda a diseccionar la información compleja. Es bien didáctico, pero los sistemas en realidad funcionan de una forma integral, no funcionan de forma aislada. Entonces la simulación permite y requiere que los estudiantes apliquen la teoría en la práctica de forma integrada, un paciente como un todo. Y suelen o deberían disponer de práctica libre, donde pueden realizar las sesiones para practicar cuantas veces quieran y lograr la competencia. Y debe haber un docente supervisando la actividad, porque no olvidemos que esto es una metodología de la enseñanza. La enseñanza, el docente es un pilar, ¿no? La curva se acorta porque se puede repetir el entrenamiento tantas veces sea necesario,
permite entrenar aspectos clínicos que normalmente pueden llevar meses o años. Podemos simular situaciones que no son frecuentes, por ejemplo. Es transferible a la realidad, hay evidencia que data eso. Las curvas son mejores que el entrenamiento clásico, como ven ahí. Y permite solventar desafíos, permite corregir la falta de experiencia y fallos en la coordinación de un equipo. No tiene por qué solamente practicar un estudiante de pregrado o una persona individual, sino equipos de trabajo también. Por ejemplo, el ejemplo del reactor que decía al principio, son equipos, cada uno cumple su función y realizan simulacros, ¿no? La presión económica de hospitales y centros de atención afecta el entrenamiento en la cabecera del paciente. Tienen menos tiempo para enseñar o reciclarse el profesional sanitario. Las altas son rápidas y no permiten el seguimiento. La curva rápida de la simulación permite afrontar la escasez de tiempo, que recién acabo de decir. Los derechos de los pacientes obliga a aceptar su rechazo si así fuera. Y la necesidad de reciclaje permanente, o lo mismo que es la formación continua del profesional. Y es una plataforma idónea y donde mayor desarrollo tuvo, que es en la educación médica continua. Es donde más desarrollada está la simulación. Ciertamente esta representación no es una pirámide, es un triángulo, pero si adoptara esa forma en su base, en una de sus caras sería la categoría, en la otra cara visible sería la descripción que ven a la derecha, acá. Pero bueno, dejando esto de lado, este modelo plantea que un profesional debe pasar por todas estas fases, siendo la del conocimiento más ancha porque es la que cimenta el resto de adquisiciones hasta alcanzar el dominio de la competencia, que van a hacerse. Primero conoce, luego conoce cómo hacer, lo practica, demuestra cómo lo haría, o sea, es evaluado o entre pares, y luego lo hace. Lo que buscamos es este camino. La simulación lleva el estandarte de la competencia, entendida como el empleo juicioso del conocimiento y razonamiento clínico, junto con habilidades técnicas y de comunicación aplicados con actitudes positivas y valores. Permite actuar beneficiando a los pacientes y a la comunidad. Algunas de las que debe alcanzar un profesional de la salud, por ejemplo, son la ética, el liderazgo, la toma de decisiones, aprender haciendo, trabajo en equipo, profesionalismo, habilidades no técnicas, empatía, ambiente seguro, seguridad del paciente. Así que las competencias son un conjunto de actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos requeridos para una labor profesional. En nuestro medio, en la legislación uruguaya, tenemos la ley número 18.335 de derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud. Y entre los derechos se encuentra el de recibir información clara, completa y comprensible sobre el estado de salud del paciente, los tratamientos y los procedimientos que se realizarán, así como el derecho a dar o no su consentimiento para dichos tratamientos o procedimientos. Asimismo, la ley establece que los profesionales de la salud deben actuar con diligencia y respetar los derechos de los pacientes, y que cualquier práctica clínica que vulnere esos derechos será considerada un abuso. En caso de que un paciente sienta que sus derechos han sido vulnerados, puede realizar una denuncia ante el Ministerio de Salud Pública, la Junta Nacional de Salud, la Defensoría del Vecino o la Defensoría del Pueblo. También puede recurrir a los tribunales competentes para reclamar por los daños sufridos. La simulación viene a cubrir una ausencia éticamente necesaria, que es el realizar procedimientos que no proporcionarán a corto plazo un beneficio a la persona. Aunque es cierto que a largo plazo el beneficio sería el egreso de un médico con una buena formación y horas de práctica, pero que esta práctica no sea a cuesta de personas vulnerables o contra su voluntad o mediante coerción o consentimientos que no son válidos, que no cumplen criterios de validez. Como requisitos, si tenemos un centro de simulación, si bien esto es bien técnico y no es la idea abordar mucho a fondo esto, pero como algunos punteos, deben disponerse de técnicos encargados en estar al tanto de nuevos dispositivos en el mercado, hacer el stock y el almacenamiento del material. Debe analizarse la idoneidad para actividades del centro de simulación. Se debe analizar bien si adquirir un nuevo simulador para aprovecharlo al máximo, para que no quede relegado en un armario. La docencia debe contar con una estricta planificación, con un guión que refleje claramente la situación a entrenar, objetivos buscados y competencias a adquirir. El contenido a enseñar debe ser relevante para el contexto. Los objetivos y competencias planteados para un curso, por ejemplo. Planificar de forma de integrar con la enseñanza teórica y la clínica, y que el material adquirido esté en perfecta consonancia con los objetivos de aprendizaje. La simulación debe tener criterios de validez y reproducibilidad para asegurar que cada grupo entrena las mismas competencias.
y a saber que consume tiempo prepararla y ejecutarla. El docente se transforma en un tutor, lo cual es un cambio de paradigma que requiere entrenamiento. Debe gustarle la docencia, tener conocimiento y recursos docentes, ser accesible, crear un clima positivo, tener escucha activa, no ser intrusivo, generar preguntas, aprovechar la interacción de estudiantes y promover el aprender a aprender, o sea, el análisis metacognitivo del aprendizaje. Y los usuarios, estudiantes, deben ser conscientes de que, aunque se trate de un entorno simulado, deben actuar de la misma manera como lo harían en la realidad. Aquí se fundamenta el porqué de la fidelidad que en algunas ocasiones debe lograrse, y más adelante vamos a hablar de eso. Fases. La simulación, como toda metodología de enseñanza o metodología per se dan pasos. No todas tienen que estar, incluso algunas pueden repetirse. Como primera fase tenemos el pre-briefing o preámbulo, podríamos decirle, que es antes de que lleguen los participantes, sus expectativas van a estar influenciadas por la información que adquieran sobre el curso, tanto en una invitación o en un volante o un flyer que difundamos. Y se debe conocer y entender cómo efectivamente usar rutas para proveer este pre-briefing. O sea, son como preinstrucciones. Por ejemplo, material de lectura, preguntar expectativas, recurrir a conocimientos previos. Casi que esto se aplica a cualquier curso. El setting introduction o introducción al entorno. Se habla sobre el curso, cómo se desarrollará, las potencialidades y límites. Esto es bastante en común con varias metodologías. Cuanto más activo sea el inicio, mayor posibilidad de que los participantes se mantengan activos durante el curso. Crear una atmósfera positiva y acogedora. También se pueden investigar sobre las expectativas y conocer las suposiciones erróneas, por ejemplo, que piensen que serán evaluados cuando no lo van a hacer, etc. Después tenemos el Simulator Briefing, que es la instrucción sobre el simulador. Es para conocer el simulador y el ambiente simulado, lo que se considera normal en el simulador y cómo pueden interactuar con el mismo. A principio ocurrirá que se van a colocar lejos del simulador, van a estar con cierta tensión por no conocer el equipo y la experiencia, pero con el tiempo terminarán trabajando todos con el equipo. Luego está la teoría. La teoría puede que no esté, pero por lo general en un curso, si es en un contexto de un curso, reciben información teórica de diferentes formas, ya sea discusiones grupales, construcción de un collage grupal, estudio de caso, etc. Después tenemos el case briefing, que es las instrucciones del caso. Reciben información del caso, como por ejemplo la historia del paciente y el problema, tareas a realizar y todos los factores que influyen en ese caso. Por un lado está el simulator briefing, que es una especie de instructivo sobre el simulador, sobre el aparato, la máquina, el maniquí. Y el case briefing es el contexto, por así decirlo. Si bien esto puede solaparse bastante con lo que viene a continuación, que es el escenario. Que el escenario, los autores lo denominan el aquí y ahora. Que esto sería dónde y cuándo se desarrolla esa actividad, qué situación, por ejemplo, si es una situación de desastre, dónde ocurrió ese desastre, cuándo ocurrió, cuántas víctimas hay, etc. Los recursos disponibles, información sobre los roles que van a cumplir, y ayuda a entrar a la realidad del escenario, a sumergirse en la realidad. Las instrucciones y el escenario componen el núcleo de la experiencia de aprendizaje y el objetivo no es crear un escenario realista, es solamente un medio para lograr los objetivos. Si bien esto, hay autores que dicen que es mejor cuanto más realista y hay quienes dicen que el realismo tampoco te garantiza que logren las competencias. Muchas veces dice Hayes y Singer, dicen que muchas veces requiere apartarse del realismo para mejorar el aprendizaje. Si bien estos autores que estoy citando, se los ponen en 1989 y el avance de la tecnología y la reducción de costos, etcétera, puede permitir un mayor realismo. Si es posible, siempre es mejor. Pero no por eso vamos a no aprovechar la metodología. Luego, el paso más importante, el debriefing o discusión. Esta es la discusión del escenario, incluso analizando la experiencia y la retroalimentación de los participantes, observadores y el tutor. Es muy importante este punto. Es un elemento clave y que caracteriza a la simulación. Es una fase que es característica de la simulación y no de otras metodologías. Y permite un análisis sistemático del escenario sobre qué fue bien y qué no. El tutor fomenta la autorreflexión, suplementando con una retroalimentación, una evaluación formativa. Barbara Steinbach describió una estructura de 3 fases para el debriefing y Vázquez Mata y Guillermo Lloveras dicen que siempre debe estar la fase de retroalimentación. Esta no puede faltar. Y las fases que Barbara Steinbach describió fueron la fase descriptiva. Esta fase descriptiva del debriefing
reconstruye lo que sucedió. Es un momento que genera impresiones, se plantea el qué sucedió y si fue bueno o no. Luego la fase analítica busca más profundo en las causas y razones de las acciones que se llevaron a cabo. Ayuda a los participantes a explorar por qué tuvieron éxito o no. Tomar en consideración cómo reproducir fortalezas y evitar debilidades. Es casi como un FODA, ¿no? Las siglas para fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se les puede desafiar explorando los modelos mentales detrás de ciertas acciones, intercambiando opiniones de forma constructiva y significativa. Búscalos ayudar a los participantes a descubrir por qué tal cosa no se hizo y qué necesitarían para que la próxima vez puedan hacerlo. Y por último, la fase de aplicación dentro del debriefing, que se trata de explorar los aprendizajes que pueden ser útiles en un marco clínico, en el caso de la salud. Discutir dificultades, de aplicar lo que aprendieron en un ambiente real. O sea, es como bajar a tierra lo aprendido. Y el debriefing puede llegar a tomar incluso el doble de tiempo que el escenario, ¿no? Que llevar a cabo la simulación y toda esta parte, el debriefing puede llegar a llevar el doble de tiempo. Y por último, está el final, que es el final del curso, que es como un debriefing del curso, es más aplicado al curso, no tanto a los aprendizajes en esta instancia. Y estas fases deben de estar unidas de forma óptima, porque donde falle una, echa a perder la simulación, llevando a problemas en el uso del simulador. Esto puede provocar que el debriefing sea menos efectivo, puesto que los participantes pierden la confianza en la simulación o se frustran. Por esto el tutor cambia sus roles en las distintas fases y esto requiere aprendizaje, práctica y reflexión. Si nosotros ponemos un escenario muy complejo, no adaptado para los estudiantes o que genera mucho estrés, los estudiantes van a terminar más frustrados de lo que se busca y puede que eso nos eche a perder todo el proceso de la simulación. Acá algunos ejemplos de simuladores. Los escenarios y las metodologías van a variar según las habilidades a entrenar. Por ejemplo, el entrenamiento en situación de crisis como un shock traumático o un infarto intraoperatorio con maniquís altamente interactivos, porque necesitamos esa interactividad y esa respuesta. Puede ser con escenarios de gran realismo, como se muestra acá, de alta fidelidad. Por ejemplo, acá tenemos un Partask Trainer que sirve para realizar seguimientos más sencillos como punciones, en este caso. Hay otros que pues, sirven para realizar intubación, por ejemplo. Los ápticos, que áptico significa que interactúa con la persona a nivel de los sentidos, ofrece temperatura al tacto, o tiene vibración, o tiene texturas, de eso se trata, la apticidad es eso. Acá la alta fidelidad, un ejemplo, si uno lo ve de lejos, incluso pensaría que es una persona real, está en trabajo de parto. Y a la realidad virtual, acá no vemos lo que está observando, en este caso, el usuario de la realidad virtual, del casco, pero seguramente lo que esté haciendo es interactuando con un entorno simulado que intenta hacer lo más inmersivo posible. Esta sería la variante más inmersiva, por así decirlo. Y una variante informática, acá tiene un ejemplo, no se ve muy bien, pero no importa, no vamos a adentrarnos en esto, que es un ejemplo de un experimento de física, y es todo a nivel informático, y es una simulación también. Y según su fidelidad, se los puede clasificar como de baja, intermedia y alta, siendo esto el grado de realismo que tiene. SIB divide en 5 categorías los tipos de simuladores, como cita Corvetto y como colaboradores. Uno es de uso específico y baja tecnología, o también denominados Partas Trainer, como habíamos recién, que ejemplos son un brazo para punción, una cabeza para intubación. Otro ejemplo, los pacientes simulados o estandarizados, que son actores entrenados. El tercer ejemplo, simuladores virtuales en pantalla. Simula situaciones en áreas como fisiología, farmacología, problemas clínicos. Permite interacción, evalúa la toma de decisiones y también permite el trabajo de varios estudiantes a la vez. El cuarto, simuladores de tareas complejas. Tienen alta fidelidad visual, auditiva, táctil, que logra representar tridimensionalmente un espacio anatómico, como tienen, por ejemplo, acá tienen, puede ser un ejemplo. Si bien acá no sabemos la tecnología que tiene este maniquí, eso depende mucho también de la tecnología que maneje.
Y esto pueden combinarse con Partask Trainers que permiten interacción con el ambiente virtual. Y se usa mucho en cirugía laparoscópica y procedimientos endoscópicos. Y por último, simuladores de paciente completo, que son maniquíes de tamaño real. En función de su grado de tecnología, se los clasifica como baja tecnología, sencillos, mecánicos, de plástico o sintéticos para habilidades clínicas, o procedimientos básicos como punciones, tacto rectal, sutura, exploración ginecológica, oftalmológica. Los de mayor complejidad son para RCP y los modelos tridimensionales para anatomía, como este de acá. Se incluyen cadáveres humanos, animales y pacientes simulados o estandarizados. Y este último sirve para entrenar habilidades de comunicación y adquirir competencias como realizar una historia clínica y una exploración física. Constituye un instrumento de transición para enfrentar la clínica. Y de alta tecnología es el uso de ordenadores, hardware y software con fin de aumentar el realismo de la simulación. Y no siempre es necesario que haya mucha complejidad. Se adapta a cada objetivo que tenga el docente del curso. El mérito en realidad está en su utilidad, la frecuencia y la aceptación para su uso. Desde practicar punciones en una berenjena o naranja, practicar sutura en tela, muslos de pollo o practicar una historia clínica y exploración física entre estudiantes, todo eso puede servir y es simulación también. Y todo de acuerdo a los objetivos. ¿Qué tan requerido es la fidelidad y la realidad de la simulación? Este es un modelo en 3D. Acá tengo un ejemplo virtual, podríamos decir que es por computadora, que es una cama con un cadáver simulado que se va disecando virtualmente. Y este es un ejemplo de realidad aumentada. Se enfoca al maniquí y tiene una aplicación que le va mostrando las distintas partes del maniquí. Si bien acá no hay ejemplos de la práctica de una cirugía laparoscópica, que por medio de un instrumento con videocámara se simula por medio de una pantalla, porque la realidad del procedimiento es así. Uno, si bien la incisión la realiza sobre una persona, pero está trabajando mirando una pantalla. Entonces lo que se simula es esa imagen de la pantalla. Después unas demostraciones de lo que es realidad aumentada y virtual, que es lo más novedoso y más inmersivo, podemos decir. Y acá algunos ejemplos de simuladores de este tipo. La realidad aumentada es cuando trasladamos la virtualidad al entorno real. Por ejemplo, los filtros de algunas aplicaciones de fotografía en las que podemos tomar una selfie o grabar un video con animales o elementos a nuestro alrededor. Videojuegos que mediante el uso del celular podemos interactuar con personajes situados en espacios reales. Aplicaciones de empresas de moda, mueblería, que nos ofrece la posibilidad de simular sus productos como si los tuviéramos en nuestro hogar ubicados o si tuviéramos una prenda puesta. Eso es una realidad aumentada. Y por otro lado, la realidad virtual es una simulación de la realidad en su totalidad. Todo el entorno es virtual y esto se logra hoy día con casco de realidad virtual, siendo esta una tecnología más desarrollada para la simulación que para el uso doméstico y tiene buenos resultados. Acá, por ejemplo, este sería un ejemplo de realidad aumentada. Acá tenemos un modelo de un chasis de un automóvil y la tablet, en este caso, construye el auto por completo, ¿no? Y se puede incluso cambiar las partes. Acá el usuario está utilizando un casco de realidad virtual y periféricos para interactuar con la realidad virtual, simulando manos o puede estar simulando un bisturí o una tijera. Y acá otro ejemplo también de realidad aumentada. La colaboración Cochrane publicó un estudio de Gurusamy Agarwal y Palanivelu, donde se comparaba el entrenamiento de realidad virtual con otras técnicas, como la caja de entrenamiento mediante video y dispositivos ápticos, y vieron que la realidad virtual era tan efectiva como el video. Este es el ejemplo que les decía de la laparoscopía o una endoscopía. Se usa, como les dije, usa la interacción física de la persona con el instrumento es igual a la real, usan los mismos dispositivos, los mismos periféricos, solo que lo que se muestra en la pantalla es simulado. Y la realidad virtual permite lo mismo. Cuando hablamos de la complejidad, que es algo distinto a la clasificación por tecnología, tenemos de complejidad baja, son habilidades básicas aisladas como aprender anatomía, intubación, utiliza maniquís como los utilizados para RCP. Después tenemos de complejidad intermedia, que requiere mayor integración, por ejemplo, historia clínica, aproximación diagnóstica, prescripción. Un ejemplo son los juegos de rol.
Complejidad alta, tecnologías de alta interactividad que simulan la realidad, ofrecen información y requieren una respuesta activa. Ejemplos, equipo de realidad virtual, para endoscopía o cirugía laparoscópica. Por otro lado, el grado de fidelidad, o también podemos denominarlo el grado de realismo de los modelos, se puede dividir en tres niveles. De baja fidelidad, simulan una parte del cuerpo, sirve para habilidades motrices como colocar una vía venosa o ocultar un corazón. Fidelidad intermedia, combina una parte anatómica con programas de computador de baja complejidad, como por ejemplo el entrenamiento RCP. Y de alta fidelidad, integra variables fisiológicas para crear escenarios clínicos realistas, como el ejemplo que decía del SIM-1. La fidelidad no se relaciona a la complejidad ni a la tecnología. Son tres formas de clasificar la simulación y los modelos que se usan en simulación. Un paciente simulado tiene alta fidelidad, pero de baja complejidad y escasa tecnología, por ejemplo. Si nos posicionamos con fines didácticos, lo que nos puede interesar más es el grado de fidelidad, siempre adaptado a los objetivos que hayamos planteado. Y si nos posicionamos desde una óptica financiera, nos importará más considerar el grado de complejidad y/o tecnología, ya que, como es lógico, cuanto mayor grado de complejidad y tecnología, mayor será el costo y menos viable de convertirse en una posibilidad de adquirir. Y acá tenemos las distintas técnicas de simulación y las habilidades que se logran y el uso habitual que tiene cada una. Siendo el nivel 5 las de alta fidelidad y maniquí de tamaño real totalmente interactivos. Interactivos a nivel de que se puede incluso administrar medicación y el maniquí tiene sensores al medicamento que reaccionan. Por ejemplo, creo que más adelante traigo un ejemplo. Pasarle un opioide y que tenga una reacción pupilar o cambie la frecuencia respiratoria. Pueden llegar a hacer eso. Y son mucho más complejos y caros los equipos. Como ejemplo de simulador de alta complejidad está el Georgetown University Simulator o GAS. Es un maniquí con características fisiológicas integradas por computadora. Este es un ejemplo muy similar, no es el mismo, pero es prácticamente hace lo mismo y tiene el mismo contexto con el monitor y todo, y la camilla, todo. Se pueden elegir diferentes perfiles de paciente. Imita la respiración y la expulsión diafragmática, tiene ruidos cardíacos y respiratorios, un trazo electrocardiográfico, ondas de presión arterial, pulso, reacción de la pupila, responde a tratamientos. Mide la oxemia, o sea, el oxígeno en sangre, y simula la desaturación. También se le puede medir el nivel de CO2 expirado. Se le puede intubar, realizar traqueostomía. Se puede tratar con ventilación mecánica. Se puede administrar morfina, por ejemplo, y provoca cambios pupilares, ritmo cardíaco, respiratorio, disminución de la presión arterial. Y por su importancia en nuestro medio, ya que es muy utilizado en las prácticas clínicas, acá describo este tipo de simulación que es el paciente estandarizado. En Navarra, en España, han tenido vastas experiencias con esta modalidad que se caracteriza por una persona entrenada para representar el papel de un paciente en un escenario simulado y repetir fielmente la sintomatología y actitud que el instructor haya indicado. También se le denomina paciente estandarizado cuando esa persona interpreta, representa a un familiar o un acompañante y permite entrenar competencias clínicas y habilidades en comunicación. Alcanzar los objetivos depende en gran medida de la formación de los pacientes estandarizados, que ésta sea exigente y minuciosa a fin de conseguir el mayor realismo posible y una retroalimentación constructiva durante el debriefing. En este relato reclutan estudiantes y trabajadores de la universidad, si bien plantean la posibilidad de contratar estudiantes de teatro, algo que en nuestro medio ya sucede, ya se contrata. El escenario se debe dotar del mayor realismo posible y evitar conflictos de interés entre el paciente y el evaluado. La experiencia en interpretación es un importante factor a tener en cuenta para elegir el paciente estandarizado. Se sugiere formar a más de un paciente estandarizado para cada escenario, permitiendo un margen de actuación ante imprevistos, por ejemplo, una incompatibilidad horaria, una baja, conflictos de interés. Y se pueden abordar aspectos del debriefing para que el paciente estandarizado ofrezca una crítica constructiva al estudiante después del escenario. Llevaron a cabo un estudio que evidenció que los estudiantes no podían distinguir si un paciente era real o estandarizado, ya que en ese caso se usaban ambos. Y la incertidumbre les llevaba a comportarse como lo haría con un paciente real. Implica mayor compromiso y responsabilidad esto, ¿no? Usualmente cuando es con pacientes reales deben recibir información
los pacientes sobre su actuación durante el escenario del debriefing. Un ejemplo de paciente estandarizado es el ECOE, que utiliza paciente estandarizado, que es el examen clínico objetivo estandarizado, donde se relatan casos en que se usan paneles desmontables con 21 estaciones, siendo 12 para evaluar adquisición de habilidades. En cada prueba de habilidad hay un docente que da las instrucciones y completa la rúbrica de evaluación. En algunos casos de paciente estandarizado, las instrucciones están fuera de la consulta, del cubículo, y es el propio paciente quien rellena la rúbrica. La evaluación resulta de la suma de puntuación en cada estación, quedando sujeto a la variabilidad interevaluador, obviamente. Para lograr la mayor reproducibilidad posible, los docentes y paciente estandarizados reciben formación específica en el completado de la rúbrica. Además de que cuando se llevan a cabo este tipo de modalidad con fines de evaluación sumativa y formativa, debe sufrir un proceso de validación, tanto interna como externa, para dar garantías de que a todos los estudiantes se los evalúa con la misma vara. Pero recordar que esta modalidad no solamente se utiliza para evaluar, sino que su mayor potencial, tanto de esta modalidad como otras modalidades de simulación, es el aprendizaje, y que el debriefing es un pilar fundamental. Limitaciones de la simulación. Como todo, la simulación no es perfecta y tiene sus limitaciones, dejando esto en claro que nunca sustituirá una práctica real, sino que debe ser requisito antes de esta. Ese es el planteo y fundamento de la simulación, ¿no? Que se convierta en un requisito previo. No reproduce exactamente la vida, siempre habrán factores del azar o imperceptibles que no podrán incluirse en la simulación. Hay aspectos de la vida, del entorno que no se pueden simular. Se debe ser cauto al predecir cómo se conducirá una persona ante una situación real, basándonos en las respuestas que obtuvo dentro del entorno de la simulación. Esto significa lo que mencionaba anteriormente, la validez externa, la reproducibilidad de esa simulación. No se debe restringir únicamente a esta estrategia, sino que deben emplearse diferentes métodos y recursos que son esenciales para el aprendizaje. Para esto vale recordar la pirámide de Miller, donde el conocimiento y el trabajo con pares necesita estar presente para una formación integral de un profesional. Como ejemplos surgidos de la experiencia personal, he visto diferentes modalidades de simulación: ECOE, simulación de desastres, RCP, manejo de vía aérea, juego de roles, simulación con actor, con y sin grabación de la entrevista. Como aspectos positivos de esta experiencia destaco que logran acercar al estudiante a la práctica que llevará a cabo más avanzado en la carrera y como profesional. Son instancias que crean un entorno muy social, creando un ambiente por momentos divertido que rozan la ludopedagogía, haciendo significativa la experiencia, demostrando un gran compromiso por parte del docente y la institución por lo general, un gran despliegue de recursos, equipos multidisciplinarios y multitudinarios coordinando estas actividades, adquiriendo material con mucho esfuerzo. Pero como aspectos negativos, pude ver ECOES donde no se evalúa ni tiene peso la habilidad comunicacional, el actor o la actriz no toma papel a la hora de evaluar, no se dan instancias de debriefing, tampoco se logran crear escenarios con alta fidelidad. El contexto educativo, el recurso docente y la cultura estudiantil juegan un papel clave acá. Muchas veces no hay un correcto entrenamiento del docente a la hora de evaluar. Por convicciones personales lleva a cabo una evaluación sesgada y fuera de la rúbrica pautada. Y reitero que no hay instancia de debriefing. La simulación durante los cursos se llevan a cabo en instancias esporádicas, sin opción a repetir hasta lograr la competencia, al menos no toda la población estudiantil. Y hay un alto porcentaje de aprendizaje con paciente real y prácticas que pueden llegar a no ser éticas. Por ejemplo, el discutir un cáncer de pulmón o una enfermedad autoinmune con enfermedad renal avanzada a los pies de la cama del paciente y con el familiar al lado también. Hay un alto sesgo al saber que los pacientes estandarizados son actores, lo que lleva a realizar entrevistas que distan mucho de la realidad. Y por último, está el cuidado del material. Lamentablemente llegué a presenciar estudiantes manipulando maniquís sin un contexto, sin tutor o instrucción o fase de discusión, practicando procedimientos de intubación sin conocer en detalle la teoría primero, incluso llegando a romper el material. La simulación es compleja, requiere mucho compromiso por parte de toda la población, tanto docentes como estudiantes, mucho entrenamiento, horas, que equivalen a recursos económicos que muchas veces no se tienen, como son maniquís de alta tecnología, que en otras instituciones pueden adquirir, pero no todos pueden aprovecharlo.
Y es interesante discutir sobre el futuro en nuestro medio de la simulación. Creo que es algo que viene para quedarse, es necesario que así sea. Y pensar en soluciones, tanto públicas como privadas, para otorgar la oportunidad a toda la población que quiere formarse y mejorar en su práctica sanitaria en pos del bien de la persona en situación de enfermedad. Y bueno, aquí algunas referencias las voy a estar poniendo en la descripción del video, en la caja de descripción. Y bueno, espero que les haya servido o les haya interesado esta presentación. Es un tema que es necesario que haya más desarrollo y se creen centros de simulación, que en mucha bibliografía se plantea, ¿no? Con zonas, distintas zonas, una zona para el debriefing, una zona externa, una zona de descanso, guardar el material en lugares sin acceso al público y esperemos que mejore. Y acá terminaría el video. No voy a estar subiendo video por un tiempo porque tengo que meterle laburo a otras cosas, ya de trabajo y otras cuestiones. Tengo algunos temas que me interesaría trabajar a futuro. Un tema es la evaluación híbrida, me interesa mucho. Tengo otro canal que bueno, podría linkearlo acá también, donde me gustaría también trabajar el tema de la telemedicina. Distintos temas que tengo en el tintero, pero de momento seguramente demore más. Para este video demoré bastante. Probablemente los próximos temas demoren más. Entonces, bueno, espero que haya gustado y nos estamos viendo.